Guión en profundidad de Sueños de Libertad, capítulo 485, parte 1. Cuando los sueños son asfixiados en la jaula de oro. Bienvenidos de nuevo, gran familia apasionada por el séptimo arte. A Descubre Cine Español, el lugar donde no solo vemos películas, sino que vivimos con los personajes y respiramos al ritmo de historias inquietantes de tierras españolas. Hoy nos adentraremos en un viaje emocional intenso, sin precedentes, con el episodio 485 de la obra maestra televisiva Sueños de Libertad. Si comparamos esta serie con una sinfonía, el episodio 485 es el movimiento culminante, donde las notas graves de la resignación chocan violentamente con los sonidos estridentes de la rebelión. Aquí seremos testigos del colapso de los valores familiares tradicionales, el surgimiento del ego individual y la guerra despiadada entre la autoestima y el poder. Debido a que la cantidad de contenido y las capas de significado de este episodio son tan monumentales, dividiré este análisis en dos partes separadas para que podamos diseccionar hasta el final cada mirada y cada gesto más pequeño. Ahora mismo, abróchense los cinturones psicológicos para adentrarnos juntos en la parte 1 con 10 escenas de apertura llenas de tormenta. 1. Guerra fratricida en la casa Salazar, el dolor del segundo hijo. La puerta de la casa Salazar no se abre para recibir la luz del nuevo día, sino para exponer una atmósfera sombría, tan sofocante que el espectador puede sentir el peso de cada partícula de polvo en ese espacio. El epicentro de esta tormenta emocional es Mabel, la hija menor que se encuentra ante el abismo de la desesperación y la ira. Frente a ella está Miguel, el hermano mayor que aún mantiene una expresión calmada hasta la insensibilidad. Un contraste agudo que resalta el fuego de indignación que quema las entrañas de Mabel. La joven ya no puede mantener la contención mínima, lanza acusaciones contundentes dirigidas directamente a la hipocresía de su hermano. Mabel expone la verdad de que ayer, en el momento en que más necesitaba una mano amiga, Miguel eligió mirar hacia otro lado, eligiendo su propia seguridad en lugar de proteger a su hermana. El silencio de Miguel no es oro, a los ojos de Mabel es la complicidad más cruel. Ella grita su resentimiento de que esa fría indiferencia suya ha contribuido a encarcelarla en este Toledo, convirtiéndola en una prisionera en su propia casa. Toledo para Mabel no es su hogar, sino una prisión sin rejas, donde se cortan todos sus vínculos con Oriol, el hombre que ama con toda su vida, y se asfixia el sueño de convertirse en una periodista independiente que siempre ha anhelado. Cuando Miguel intenta calmar la situación con una propuesta de compromiso diciendo que en Madrid también hay escuelas, Mabel lo rechaza con el desprecio visible en sus ojos. Ella no necesita una solución alternativa, necesita comprensión. Mabel afirma que el problema no es geográfico, sino humano. Su único objetivo es estar al lado de Oriol, sin importar en qué rincón del mundo, y la barrera más grande que le impide tocar esa felicidad son los prejuicios estrechos de sus padres. El punto culminante del diálogo es cuando Mabel toca la herida profunda en la psicología de los segundos hijos, la comparación y el favoritismo. Su voz tiembla de amargura al señalar una verdad desnuda: si Miguel fuera quien propusiera ir a Madrid, los padres seguramente asentirían con aplausos, porque a sus ojos, Miguel es la encarnación de la perfección, el príncipe que nunca comete errores. Mientras que ella es solo una hija rebelde que necesita ser corregida. Miguel se sorprende ante esa acusación, pero Mabel no se inmuta. Ella ve a través de la esencia del problema. La falsa perfección de Miguel es precisamente el marco cruel que los padres usan para imponerse sobre ella, obligándola a tallarse a sí misma hasta sangrar para encajar en sus expectativas. La discusión es interrumpida bruscamente por la aparición de los padres. En lugar de escuchar, inmediatamente extinguen la llama de rebelión de Mabel con la imposición de autoridad. La regañan llamándola estúpida por atreverse a hablar de favoritismo, pero paradójicamente, sus acciones y palabras siguientes son la prueba más contundente de lo que Mabel acaba de decir. No dudan en sacar a relucir errores del pasado, recriminándole haber mentido sobre estudiar arquitectura, y asumiendo que su sueño de periodismo o locución es solo una excusa para encubrir su indisciplina. El padre, con autoridad absoluta, cierra la discusión con un golpe psicológico fatal al decirle que mire el ejemplo de San Miguel,
quien siempre sabe mantener la boca cerrada. El sarcasmo de Mabel al llamar santo a su hermano es una risa amarga para una familia donde la obediencia fingida se glorifica más que la honestidad. Al final de la escena, el padre ordena fríamente a Mabel que se prepare para ir a la fábrica en media hora, transformándola de hija a herramienta de trabajo, empujándola a un callejón sin salida. 2. La canción de cuna de Digna, ecos del pasado y preocupación por el futuro. Dejando la atmósfera tóxica de la casa Salazar, la lente nos lleva a un espacio más tranquilo y silencioso, pero que también contiene corrientes subterráneas igual de feroces. Es donde Digna está sentada junto a la cuna, mirando a una pequeña criatura sumida en el sueño. Su mirada no solo se posa en el niño, sino que parece atravesar el tiempo, buscando recuerdos lejanos. Ella canta una canción de cuna, una melodía suave pero desgarradora, como si llevara el alma de las mujeres fallecidas del linaje. Marta se sienta a su lado, escuchando en silencio. Entre las dos mujeres de dos generaciones diferentes del clan de la reina se forma de repente un hilo de conexión invisible pero fuerte. Digna comparte con Marta la magia de esta canción de cuna, una melodía que ha existido a través de los años, que una vez arrulló a su madre y ahora continúa su misión de calmar a las almas inocentes. Su conversación se expande hacia filosofías profundas sobre la maternidad. Hablan del dolor desgarrador del parto, de la paciencia infinita necesaria para criar a un niño hasta que sea una persona de bien. Son confidencias extraídas de las entrañas, de experiencias de dolor y felicidad entrelazadas. Sin embargo, ese espacio cálido se cubre rápidamente de oscuridad cuando se pronuncia el nombre de Gabriel. La voz de Digna decae, conteniendo indignación y un dolor extremo. Ella afirma que Gabriel está conspirando para expulsarlos a todos de la fábrica, despojarlos de sus derechos de herencia e incluso está tratando de aislar a esa criatura inocente del abrazo amoroso de la familia. Marta, como quien lleva sobre sus hombros la responsabilidad de proteger el legado familiar, no oculta su indignación. Ella ve claramente que Perfumerías de la Reina, el hijo espiritual que su padre y su tío construyeron con sudor, lágrimas y sangre, está en peligro de ser borrada. A los ojos de Marta, los nuevos gerentes, representados por Brossard y su secuaz Gabriel, no son diferentes a tiburones feroces. Son depredadores de sangre fría, que solo se preocupan por llenar sus bolsillos de codicia y están dispuestos a pisotear la vida y muerte de los trabajadores. Marta, con un corazón benévolo y sentido de responsabilidad, afirma decididamente que no dejará que las chicas de la tienda enfermen por los horarios de trabajo locos e inhumanos que impone la nueva gerencia. Ella traza un plan de lucha, queriendo exigir la contratación de más personal para reducir la presión. Pero Digna, una mujer que ha probado todas las amarguras y es astuta en la vida, vierte un jarro de agua fría sobre el entusiasmo de su sobrina. Advierte a Marta con una mirada realista hasta la crueldad: no abrigues falsas esperanzas. Ella conoce bien la naturaleza de hombres como Brossard, esos dictadores venidos de Francia que nunca aceptarán ninguna propuesta que no nazca de su propio ego megalómano. La advertencia de Digna no es pesimismo, sino la lucidez necesaria ante un enemigo demasiado fuerte y astuto. La conversación se cierra con la promesa de verse a la hora del almuerzo, pero en la mirada de ambas mujeres, la ansiedad por un futuro oscuro, donde el legado familiar se derrumba. Sigue presente claramente como una nube negra que anuncia tormenta. 3. La sentencia de la confianza traicionada, cuando la madre se convierte en carcelera. Volviendo a la casa de la familia Salazar, después de que la espalda del padre desaparece tras la puerta para ir a la fábrica, la tensión entre Mabel y su madre disminuye en volumen. Pero la presión psicológica se multiplica. Este es el momento de la verdad, cuando se quitan las capas de cortesía social, dejando solo la desnudez de una relación madre-hija que se está resquebrajando. La madre, en este momento, ya no tiene el aire severo y ruidoso como cuando estaba su esposo, baja la voz, un tono grave y frío, explicando a su hija la causa profunda del favoritismo del que Mabel siempre se queja. Ella revela un secreto psicológico de la familia: Miguel no es tan perfecto como parece por fuera, tiene caracteres especiales, rincones psicológicos débiles y excéntricos que los extraños no ven. El favor y la protección que los padres le dan a Miguel no es en realidad un favoritismo ciego.
sino un mecanismo de defensa, un escudo para proteger al hijo más vulnerable ante las tormentas de la vida. Esta confesión es como una bofetada a la conciencia de Mabel. Por primera vez, ve derrumbarse la imagen de su hermano divino, revelando las grietas de un ser humano normal. Sin embargo, esa comprensión no es suficiente para apagar el deseo de libertad que arde en ella. Mabel se rebaja al nivel más bajo, suplica a su madre con toda la sinceridad que le queda. Jura llamar a casa todos los días, obedecer dócilmente todas las reglas. Solo con tal de que su madre le permita volver a Barcelona, permitiéndole vivir su propia vida. Pero la respuesta a esa súplica desgarradora es una actitud férrea, fría como un bloque de hielo por parte de la madre. No se conmueve por las lágrimas ni las promesas. Mira directamente a los ojos de Mabel y le enseña la lección más costosa, y también la más cruel, sobre la confianza. Afirma que cuando Mabel eligió mentir, eligió traicionar la confianza que la familia le otorgó, entonces el precio a pagar es la pérdida de la libertad. La orden de confinamiento se dicta como nada menos que una sentencia de cadena perpetua, encarcelando a Mabel en Toledo indefinidamente. En ese momento, la madre ya no es la cuidadora, sino que se ha convertido en la carcelera, reteniendo los sueños de su hija dentro de las cuatro paredes de la responsabilidad y el arrepentimiento forzado. 4. El debate sobre la supervivencia, el idealismo de Digna y la realidad de Marta. La trama continúa llevándonos de vuelta al diálogo entre Digna y Marta, donde el tema ha cambiado al análisis de la actitud de los empleados en la fábrica, y el nombre de Chloé se convierte en el centro de una feroz controversia. Esta escena es extremadamente importante porque expone el conflicto entre dos ideologías, dos formas opuestas de ver la vida. Digna, representante de la vieja generación con un carácter recto, decidido y algo extremo, no oculta su desprecio al mencionar a Chloé. A sus ojos, Chloé es la encarnación de la cobardía y la debilidad. Considera que el hecho de que Chloé agache la cabeza ante las órdenes de Brossard, sin atreverse a decir una palabra en contra de las políticas injustas, es un acto de venderse al diablo. Digna condena duramente el silencio de Chloé, considerándolo una traición al interés común del colectivo laboral. Por el contrario, Marta muestra el pensamiento de una líder joven, moderna y más compasiva. Ella sale en defensa de Chloé ante el juicio cruel de su tía. Marta analiza que la posición de Chloé es extremadamente sensible y difícil. Ella cree que, en lo profundo de su corazón, Chloé no está de acuerdo con la brutalidad de los dueños, pero las circunstancias la obligan a elegir la seguridad. Este es el choque entre el heroísmo intransigente de Digna, aquellas personas dispuestas a morir por un ideal, y la empatía realista de Marta, aquellas que entienden que a veces la existencia es lo más importante. Cuando Digna ironiza con una pregunta retórica afilada, ¿alguien le puso una pistola en la cabeza para que tenga miedo? Marta solo guarda silencio. Ese silencio contiene 1000 palabras. Ella entiende que en tiempos de dificultades económicas, la preocupación por el sustento diario, el miedo a perder el trabajo a veces es más aterrador que un cañón apuntando a la sien. Marta ve en Chloé no cobardía, sino la tragedia de las personas pequeñas atrapadas en la rueda despiadada del poder y la supervivencia. 5. Primer día en la oficina, lección sobre la dignidad y la resistencia silenciosa. El escenario cambia a la oficina de la fábrica, donde comienza el primer día de prácticas de Mabel. El ambiente aquí es muy diferente a la sofocación en casa, pero conlleva otra presión, la presión de la profesionalidad fría. Aquí, Mabel se reencuentra con su padre, Pablo, pero no como padre e hija, sino como superior y subordinada. Despojándose de su aspecto estricto y patriarcal en casa, Pablo en el lugar de trabajo aparece como un hombre dedicado, diligente y lleno de responsabilidad. Al ver la cara de funeral, el aburrimiento y la actitud renuente de su hija, Pablo le dedica los consejos más sinceros, extraídos de su propia vida laboral. Él aconseja cariñosamente a Mabel: ningún trabajo es inferior, ya seas camarero o director. Siempre que se trabaje con el propio esfuerzo, merece respeto. Quiere transmitir a su hija el orgullo por el valor del trabajo, quiere que entienda que la dignidad humana no reside en el cargo sino en la actitud laboral. Sin embargo, trágicamente, esas palabras de oro caen en el vacío. Mabel se queda allí como una estatua, un cuerpo sin alma.
Su mente no está presente en esta habitación, todavía está volando en Barcelona, junto a su amor y sus sueños. Ella escucha las enseñanzas de su padre pero no las asimila, porque en su corazón ha construido un muro de separación sólido. Para Mabel, estas prácticas no son una oportunidad de aprendizaje, sino un castigo de trabajos forzados maldito, una prueba de la imposición de poder de sus padres sobre su vida. El silencio y la mirada vacía de Mabel son la forma de resistencia silenciosa pero más decidida que le dedica a su padre. 6. Amor naciente en la cantina, un poco de dulzura en tierra árida. En medio de la atmósfera tensa que envuelve todo el episodio, el director ha sido extremadamente sutil al insertar una escena romántica ligera en la cantina, actuando como una nota musical alegre para equilibrar las emociones de la audiencia. Claudia entra en la cantina, e inmediatamente su mirada choca con la del apuesto gerente, la persona a la que ama en secreto. El joven se muestra un poco confundido, tímidamente intenta darse la vuelta para irse como si quisiera escapar de sus propios sentimientos verdaderos. Pero entonces, la fuerza del amor, el impulso del corazón venció al miedo. Reúne todo su valor para volverse y llamar a Claudia por su nombre. En ese momento, el tiempo parece detenerse. La conversación entre ellos fluye de manera natural, abierta, borrando todas las barreras de jerarquía o presión laboral. Las miradas amorosas que intercambian, las sonrisas tímidas que comparten son como flores silvestres que florecen tenazmente en la tierra árida y dura de la fábrica. Esta escena no es simplemente el desarrollo de una trama romántica secundaria, sino que también tiene un profundo significado simbólico. No importa cuán oscura y sofocante sea la situación, el amor sincero y la vibración del corazón siempre encuentran su propio camino, siendo la única fuente de fuerza curativa en medio de la tormenta de la vida. 7. Confrontación directa, la explosión del amor paternal y la autoestima. La verdadera tormenta golpea la oficina cuando aparece Gabriel. Con la actitud de alguien que tiene el poder sobre la vida y la muerte, Gabriel entra con la cabeza alta y una mirada de desprecio hacia todos. Inmediatamente muestra su arrogancia al asignarle tareas a Mabel. No la considera una empleada o pasante que necesita formación, sino que la ve como una sirvienta para hacer recados. La primera tarea que le asigna es simplemente ir a comprar 2 tazas de café, y añade una exigencia estricta y caprichosa, que esté muy caliente. Mabel, aunque por dentro hierve de ira, tiene que tragarse la humillación, agachar la cabeza y seguir la orden para mantener la paz. Pero justo cuando la figura de su hija desaparece tras la puerta, Pablo, el padre que parecía siempre paciente y sumiso ante los dueños, estalla. Se levanta de golpe, confrontando directamente a Gabriel. Este momento marca una transformación psicológica enorme en Pablo. Ya no es el subordinado servil, sino que se convierte en un padre lleno de orgullo protegiendo a su hija. Declara firmemente a Gabriel con un tono de voz férreo, sin temblar: «Usted puede tratar a sus empleados como quiera, pero con mi hija no se lo permito». La declaración de Pablo resuena como un trueno en la oficina silenciosa. Es la explosión del amor paternal sagrado y la autoestima herida durante demasiado tiempo. Acepta el riesgo de perder su trabajo, acepta enfrentarse a la persona más poderosa para proteger la dignidad de su hija. Gabriel, aunque esboza una sonrisa burlona y desafiante, en sus ojos ya muestra clara sorpresa y cautela ante la resistencia espinosa de este hombre de mediana edad. Este es el germen de una guerra sin cuartel que tendrá lugar más adelante. 8. Alianza en la cantina, la risa de la empatía y la rebelión. Mabel baja a la cantina a comprar café y casualmente se une al Club de los Miserables, con Claudia y el gerente. Aquí ocurre un detalle interesante y muy humano. Mabel pide prestado el teléfono de la cantina para llamar a su novio Oriol. Tan pronto como contestan al otro lado de la línea, Mabel parece transformarse por completo. De la cara ceñuda y resentida al enfrentarse a Gabriel, se transforma en una chica pequeña y débil que necesita protección. Su voz se vuelve dulce, mimada, tan sentimental que gotea al quejarse con su novio sobre su situación. Ella cuenta, llora, exige, expresa todas las gamas de emociones que debe reprimir frente a su familia y su jefe. Al presenciar esa escena de actuación inmersiva, Claudia y el gerente parados a su lado no pueden contener la risa.
Tratan de taparse la boca, reprimiendo la risa para mantener la cortesía, pero las miradas que intercambian están llenas de diversión y empatía. No se ríen para burlarse de Mabel, sino que ríen porque ven su propia imagen, la de la juventud en ello. Esa risa es el hilo invisible que conecta a tres extraños. El momento en que tres jóvenes comparten una sonrisa en la cantina es un punto brillante maravilloso, que señala la formación de una alianza de cantina subterránea donde compartirán, se protegerán y se ayudarán mutuamente a superar los días oscuros bajo el yugo de Gabriel. 9. Sueño sin manos, la tragedia de un genio encarcelado. Dejando las risas en la cantina, llegamos al dolor secreto de Luis. En un espacio privado, le confiesa a Luz el sueño obsesivo que lo persigue cada noche. Se ve a sí mismo frente a un banquete suntuoso, lleno de manjares extraños, pero terriblemente. No tiene manos para agarrarlos o disfrutarlos. Ese sueño extraño es una metáfora dolorosa y precisa de la cruel realidad de Luis. Es un genio del perfume. Posee un olfato y talento innatos, pero ha sido despojado completamente del derecho a crear. Está atado en el laboratorio, obligado a mezclar perfumes masivos y baratos bajo las instrucciones de quienes no entienden nada de arte. Sus manos, nacidas para crear obras maestras, ahora se vuelven inútiles ante el banquete de ideas que no se le permite tocar. Luz, en su papel de sanadora de almas, ha escuchado ese dolor con toda su empatía. No usa palabras vacías para consolar, sino que usa su propia historia de superación de la pérdida para levantar el ánimo de Luis. Le aconseja que continúe creando, aunque sea a escondidas, aunque tenga que hacerlo en la oscuridad, para crear la obra maestra de su vida, Aires de la Reina. Ese consejo es como un rayo de luz parpadeante al final del túnel, reencendiendo la llama de la pasión que agonizaba en el corazón de Luis, prometiendo la resurrección de un talento. 10. El dolor de las madres, cuando irse es la única forma de proteger al hijo. Cerrando la parte 1 del análisis está el encuentro lleno de lágrimas y emoción entre Begoña y Virginia. Dos mujeres, dos madres sentadas juntas, intercambiando sobre un libro de crianza. Pero la alegría de compartir conocimientos es efímera, rápidamente abrumada por el dolor de la realidad. Virginia rompe a llorar amargamente. Desahoga todo su corazón sobre cómo su hija es acosada cruelmente en la escuela, sobre la fría indiferencia de su esposo desalmado, Agustín, quien ella esperaba que fuera su apoyo. El dolor de Virginia no es solo el dolor de una esposa abandonada, sino la desesperación de una madre impotente al ver a su hija herida. En la desesperación extrema, a Virginia se le ocurre una idea audaz: llevarse a su hija y huir a un lugar muy lejano, donde nadie las conozca, para empezar de nuevo. Begoña, aunque preocupada por las dificultades que su amiga tendrá que enfrentar, finalmente asiente en apoyo. Porque más que nadie, Begoña entiende que, para una madre, proteger a los hijos de la toxicidad del entorno es más importante que cualquier cosa. Más importante que el honor, el estatus o la estabilidad. La decisión de Virginia de irse no es una huida cobarde, sino el acto más valiente de un amor maternal grandioso. Final de la parte 1, cuando la tormenta apenas comienza. Así que hemos recorrido juntos las primeras 10 escenas llenas de cambios y emociones del episodio 485 de Sueños de Libertad. Hemos visto a una Mabel pataleando en la desesperación. A una Digna resistente pero solitaria. A un Pablo valiente enfrentándose al poder. Y los gérmenes de amor y amistad brotando en tierra muerta. Todos estos eventos, grandes o pequeños, se están comprimiendo, creando un enorme bloque de explosivos esperando el momento de estallar. ¿Qué opinan sobre el inesperado acto de resistencia del señor Pablo ante Gabriel? ¿Es la valentía necesaria de un padre? ¿O la semilla de terribles desastres que caerán sobre la cabeza de padre e hija más tarde? ¿Y será la alianza subterránea entre Mabel, Claudia y el gerente lo suficientemente fuerte como para crear una pequeña revolución en la fábrica? ¿O será asfixiada desde el huevo? No aparten la vista de la pantalla, porque lo que acabamos de presenciar es solo el preludio suave de la verdadera tormenta. La parte 2 del análisis los llevará a desarrollos mucho más aterradores. La aparición de Andrés trastocando todo el orden. Los celos locos y descontrolados de Gabriel y la situación crítica pendiendo de un hilo de Begoña. Los secretos más oscuros del clan de la reina aún no han sido revelados por completo.
Dejen sus comentarios con sus predicciones abajo. Denle like a este vídeo y pasen inmediatamente al siguiente vídeo para descubrir conmigo el final lleno de sangre y lágrimas de este episodio.